Hola, buenas tardes, gente talentosa. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy en el lugar correcto, en el momento justo. Y sobre todo me da muchísimo gusto, la semana pasada no tuvimos emisión y la antepasada les quedamos muy mal con Cristian por la cuestión de la transmisión que nos falló. Pero se los prometí y aquí estamos. Para mí es bien importante platicar y que ellos, Cristian, pueda platicarnos sobre su recorrido, cómo es que el emprendedurismo, el ser emprendedor en estos tiempos es tan complejo. Les platico un poquito. Cristian ha sido profesor de escuela de optometría. Él estudió optometría y tiene un emprendimiento que se llama GAFA, que es una serie de ópticas que han crecido ya en la región bastante desde hace 11 años. Bienvenido, Cristian. Gracias. Me da muchísimo gusto saludarte. Fue mi profesor. Y pues bueno, aquí me da muchísimo gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por venir hasta acá para echar esta platicadita. Sí, lo primero es que me da mucho gusto que un exalumno mío esté creciendo y triunfando de esta manera. Creo que la parte de la vocación docente, lo principal que te deja es esto, compartir. Y cuando ves a tus exalumnos crecer, pues esto te llena de alegría, ¿no? Pero definitivamente, pues la docencia, pues no era lo más importante para comer. Aunque la vocación existe y sigue ahí, ahora lo hago por gusto. Pero definitivamente el iniciar una empresa, pues no es fácil. No es fácil. Lo primero es tomar la decisión de no tener empleados, patrones. El no tener una seguridad de cada semana, de cada quincena, de cada mes, da miedo al principio. Y más cuando ya tienes compromisos fijos que tienes que hacer. Pero una vez que llegas a tomar esa decisión, esa no es lo más difícil, sino mantenerte, es la siguiente parte, ¿no? Creo que a lo que más se enfrenta uno como emprendedor de inicio es a la inexperiencia. Creo que ese es el error principal, que hoy afortunadamente existen personas como tú apoyando, coacheando, que yo te puedo decir que hace 11 años no era tan fácil acceder a personas como tú. O sea, sí había, pero era para empresas grandísimas, claro. Eran corporativos de asesoría para empresas grandes que había que pagar mucha lana. Entonces, a lo mejor cuando tú decías, bueno, pues tengo para invertirle o para pagar el coach, pues por obvias razones decides qué. Pero ahora con asesores como tú, y no quiero decir que por esto gastes menos, sino la accesibilidad y la personalidad más cercana nos ayuda. Una de las principales broncas que tenemos es la parte del manejo de personal, que siempre es un tema importante, y creo que aquí es donde eres experto en esta situación. Y la parte financiera, algo que ocupamos mucho la situación es cuando queremos ser todólogos. Eso sucede mucho. Definitivamente no podemos manejar todo a la vez. Los primeros 5 años de GAFA, efectivamente quería ser todólogo. Y hubo un estancamiento, sin crecimiento. A lo mejor no había tampoco desistimiento, pero tampoco crecías. Y entonces es cuando empiezas a complementar tu emprendurismo con otro empleo, ¿no? Cuando yo decido, tengo que dedicarme a esto si lo quiero hacer crecer. Y a partir de ahí, es un parteaguas de GAFA y en donde empieza su crecimiento. Y tiene que ver, yo creo, mucho esto que mencionas con el miedo de poderte delegar una responsabilidad sobre algo que es mío, ¿no? Sí. Es como de, espérame, porque quiero tener un control total de todo, y como es mío y es todo lo que tengo ahorita en el mundo tal vez, y es el único sustento, me da miedo delegar y darle la oportunidad a alguien más, a lo mejor que sabe más de finanzas, por ejemplo, y decir, no, yo lo agarro y a ver cómo le hago, pero tengo que tener ese control. Y eso es lo que limita muchas organizaciones en su crecimiento. La primera pregunta que quiero hacerte tiene que ver con ¿por qué una óptica? Y te lo pregunto desde este sentido. El mexicano
no se cuida. O sea, el mexicano es bien, hasta que de plano no puede caminar, va a ver al médico. Si no, ahí te pone un curito, un paracetamol y a darle. Te lo digo, y a lo mejor hasta por experiencia propia, de que a veces te arden los ojos y dices, al rato se me pasa. Y no tenemos la cultura de ir a checarnos. Entonces, ¿de dónde nace el decir, voy a apostarle una óptica? Porque es un gran riesgo, ¿no? Por supuesto. Tienes toda la razón. Los negocios de salud en México y los del tema de funeraria pudieran ser los más complicados en México por el tema de la prevención, que no tenemos esa cultura. Sin embargo, algo que yo analicé mucho en las empresas clínicas o médicas es que el gran porcentaje de los especialistas de la salud creemos o creen que el currículum o que tu formación total te va a hacer llenar la consulta. Y eso es falso. Conozco muchos especialistas con una gran trayectoria, conocimientos académicos, que desafortunadamente no tienen la consulta que desearían. Mucha de mi experiencia fueron las ventas. Okay. Entonces yo pensé en complementar mi experiencia que había tenido en empleos anteriores como gerente de ventas, pero al sector salud. Okay. Y ponerme en el papel de qué es lo que necesita realmente el mexicano para atender su salud. Número uno, necesita el menos trabajo posible, el menos esfuerzo posible. Terriblemente, esa es la verdad. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Uno, acercar este servicio de salud hasta la puerta de la casa del paciente. Con una llamada, el paciente podía tener el servicio en su casa. No solo empezamos a ver que esto realmente ayudó a esos pacientes que por una u otra razón ya me dieron las 7 de la tarde, ya me dio flojera, ya es domingo, ya, sino también a todos aquellos pacientes que por alguna discapacidad o por cuestiones de edad no se habían atendido. Y entonces entramos a un mercado que no estaba cubierto. Okay. Llámale similar Uber y estas cosas que te facilitaron todo, ¿sí? Claro. La comida, Rappi y toda esta parte. Segundo, hicimos mancuerna. Creo que eso es muy importante cuando trabajas en equipo con otras áreas y en vez de pelear, fortaleces. Por ejemplo, el sector industrial generalmente solicitaba ferias de salud. Pero tú como optometrista tal vez eras apenas un 10% de lo que esa empresa cubría. Tú estuviste en recursos humanos, sí, y te interesaba a lo mejor cubrir. Pero cuando yo como gafa te digo, si me invitas a mí, te voy a llevar un psicólogo, te voy a llevar un nutriólogo, te voy a llevar un dentista, te voy a llevar todo. Okay. Entonces tú como empresa, ¿qué dices? Este es el bueno. Este es el bueno, claro, porque me vas a quitar chamba como empresa y todo lo vamos a concentrar en uno solo. Entonces, cuando analizamos estas situaciones y estos huecos en la industria, decidimos apostarle. No fue fácil definitivamente tampoco, pero durante 11 años nos hemos posicionado poco a poco, inclusive hasta atender ahora empresas que no solamente están en La Laguna, sino empresas que nos piden servicios en otros estados de la República. Y con las ventajas del día de hoy de que a lo mejor no tengo que tener un lugar físico para poder dar un servicio, ¿no? Así Hay es. tantísimas ventajas. Y esto que mencionas es bien importante porque es el fundamento de todos los negocios del día de hoy. Yo no solo te vengo a vender un servicio, vengo a darte todo un complejo de valor sobre la salud. Es decir, salud mental, sí, salud de nutricional, de tus ojos, de que realmente, si tú lo ves como recursos humanos, en mi papel de muchos años fui recursos humanos, de llegar y decir, oye, quiero que tu gente esté bien y se cuide, y eso que tú como empresa lo puedas ofrecer es maravilloso. Entonces, yo creo que parte de todo esto es el éxito. Y dentro de, obviamente, cuando ya empezamos a ver ahorita, GAFA tiene sucursal en Francisco y Madero. Así es. Gómez Palacio. Gómez Palacio, Intermol Laguna. Esas son nuestras sucursales físicas. Físicas, claro. Físicas. Tienes clientes en otro lado. Así es, y aparte porque manejamos el departamento de atención, domicilio y empresas, que es como si fuera otra sucursal, pero hasta
donde lo piden, ¿no? Claro. Sea aquí a una cuadra o sea en otra ciudad. Entonces, eso nos ayuda a que realmente podamos cubrir mayor territorio. Totalmente. Y en este sentido, ¿cómo vive Cristian y cómo vive cualquier emprendedor? O sea, esa curva de decir, ¿en qué momento decido, le apuesto todo? ¿No? Y parte de este live que tenemos, y es la pregunta obligada de siempre, es ¿cuál es el lugar correcto y en el momento justo que dices tú, me lanzo, dejo lo seguro, le apuesto a esto porque le tengo toda la fe? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue ese lugar y ese momento en que dices, aquí empezamos? Mira, los primeros 5 años te podría decir que éramos un autoempleo, Okay. que es diferente ya al emprendurismo y ya cuando te conviertes en esta parte. Cuando yo me doy cuenta que llevo 5 o 6 años con un autoempleo, económicamente podría decir que iba bien, pero había algo que yo necesitaba más que el dinero y era libertad, era el tiempo. Claro. Ese fue el momento justo cuando yo decido realmente apostar todas las canicas para decidir si esto iba a crecer o iba a tronar, ¿sí? Sin embargo, hay una pieza clave y fundamental en esto, que es mi esposa. Okay. ¿Sí? Repito, no somos todólogos y una vez que lo aceptamos, creo que ese es el momento también en saber que te tienes que rodear de las personas indicadas para poder hacerlo crecer. Cuando tú te sientes que tu negocio, tú las puedes todas, tú tomas todas las decisiones, tú corres, tú contratas, tú capacitas, no. Entonces, mi esposa tiene una gran habilidad administrativa y financiera. Okay. Ella era empleada de una empresa de la cual hemos aprendido mucho, que es Coppel. Okay. Una empresa que confía en la gente, en sus clientes. Coppel dice, te doy crédito hasta que demuestres lo contrario. GAFA también. Okay. GAFA no... Me encantó cómo la pusiste, me encantó esa frase. GAFA, si tú quedaste mal en otros lugares, GAFA te va a dar una nueva oportunidad. Okay. Y vamos a confiar en ti, aún que no tengas cómo demostrar tus ingresos. Lo que vale aquí es la palabra de la persona. Es algo que se ha perdido y se ha desvalorado, la palabra de la persona. Hoy para que alguien te dé crédito casi tienes que llevar las escrituras de la casa, ¿no? Cuando tomamos parte de este modelo y le pido a en ese momento era mi novia, que se integre a esto y juntos empezar, tuvo miedo, por supuesto, porque ya no era solo no recibir Cristian otros ingresos, sino ella tampoco. Cuando se hace esa mancuerna y ella se dedica a lo administrativo y a lo financiero, y yo eso lo dejo en un lado, y a mí me deja libre para hacer lo que a mí me gusta, que es esto, platicar con las personas, presentar a GAFA, atender a mis pacientes, GAFA crece y explota y se desarrolla. En un tiempo, pues podría considerarlo poco, hemos tenido gran presencia. Nos caracteriza la sencillez porque atendemos desde el paciente que vende semillas en la esquina hasta el empresario que quiera. Hay una gama también de productos que cubre todas esas necesidades. Siempre en los cursos que tomé, porque también la capacitación es fundamental, Importantísimo. nos decían la segmentación del mercado. Y siempre me peleaba con los coaches de que me decían, ¿quién es tu cliente? Le dije, es que todos son mis clientes. No pueden ser todos. Le dije, ¿por qué no? Sí, cierto. Le dije, ¿por qué no? Dijo, a ver, tu empresa es de salud, sí, pero vendes un lente que pueda pagarte a alguien que vende chicles. Sí, sí, lo tengo el producto. Y si alguien llega y te pide un producto premium de un Dolce Gabbana, un Gucci, ¿también lo vas a tener? También lo tengo. Le dije, aquí lo importante es que físicamente ubiques la sucursal en esa zona en la que quieres llegar. Claro. Y no es lo mismo DIF San Pedro, que nos invitan a hacer campañas, a llevar esos productos al corporativo, por ejemplo, del ALA. Sí, claro. Entonces, según el paciente, por supuesto, va a haber sus alternativas. Pero ojo,
no porque sea aparentemente alguien humilde, no va a querer acceder a algo de mayor calidad. Ese es otro error que se comete mucho en la venta. Sí. Creemos, por como nos va a nosotros, si yo no traigo dinero, creemos que la otra persona no va a querer comprar algo así. O cosas a veces tan absurdas como de, no, ¿qué me va a comprar si yo traigo mejor carro? Exacto. Ah, caray, no sabes. No sabes. No sabes. No sabes. Y eso es mucho de lo que he inculcado a mis empleados. Sí ofrecer la parte de salud y el diagnóstico y la receta, pero dejar al libre albedrío la decisión del armazón. Okay. Porque exactamente no sabemos la necesidad y hay pacientes que con mucho esfuerzo prefieren traer algo de mucha calidad a estar gastando cada mes en algo que se va a desechar. Creo que el momento exacto para GAFA, para Cristian, fue ese, cuando decidimos convertirnos de un autoempleo a un empresario. Que podríamos decirlo, que en este tiempo, pues cuando tomamos esa decisión, hemos tenido también curvas de aprendizaje. Hemos llegado a tener 5 empleados, pero también hemos llegado a tener 15. Okay. Y las circunstancias del emprendedor así son. Tienes que ir ajustando y analizando, hacer tus proyecciones para que te mantengas. Algo que deben de saber todo mundo que quiera emprender también, es que va a haber meses muy fabulosos, pero va a haber otros que a lo mejor te alcancen para pagar tus deudas. Eso es lo bonito de esto. Sí, claro. Ese sentimiento de adrenalina, de día a día decir, vamos por más. La incertidumbre, ¿no? Yo creo que eso es algo que, digo, jamás voy a decir que no es bueno trabajar en una empresa. Es maravilloso cuando estás en tu pasión y cuando realmente sientes que estás haciendo algo en el mundo y dándole valor. Pero también creo que las personas y empleados pierden el sentido de la incertidumbre. Y cuando tú pierdes el sentido de la incertidumbre, también pierdes el sentido de la adaptación. Sí. Porque golpea, y digo, lo sé porque hace poco lo viví, de, caray, es jueves y no me han pagado, no tengo ya dinero. Es complicado, ¿no? Sin embargo, esto que comentas es bien importante. Y te tengo una pregunta, me llama la atención, gran parte, bueno, realmente dos, pero vamos con el primero. Gran parte de la corriente hoy en los negocios es, no hagas negocios con las familias. ¿Cómo te funcionó a ti? O sea, ¿qué hiciste tú para que funcionara? Porque también yo conozco muchísimos negocios donde familias no se hablan porque hubo diferencias, que porque a ti te tocaba esto, porque esto no salió bien, y empiezan las culpas. Fíjate que es una pregunta muy frecuente. ¿Cómo le haces para estar 24 horas con tu esposa? Todo el día prácticamente. Uno es respetar, eso es lo principal. Amarla, por supuesto, pero eso tendría que ver ya en la parte personal. Sí, claro. Pero lo que hacemos mi esposa y yo es que cuando entramos a GAFA, mi consultorio oficina está abajo. Okay. Y su oficina está en el segundo piso. Okay. Cuando llegamos, cada quien se va a su área de trabajo, cada quien hace sus labores definidas, pero sobre todo respetamos lo que nos toca a cada uno. Es decir, Cristian no tiene la autoridad, por ejemplo, financiera de la empresa. Okay. Él no puede autorizar una compra a un proveedor nuevo. Él no puede decidir si te pago ahorita, no, porque realmente yo ni siquiera sé cómo están las finanzas. Okay. Sí, de eso se encarga ella. Y decir, cada pago, este es el que toca, esta parte. Pero ella tampoco se mete en una decisión de voy a hacer este convenio, voy a pagar esta publicidad, voy a traer a este coach. Cada quien toma esa parte y nos respetamos y sobre todo le damos el valor a cada uno de esta parte. Cuando se tiene que tomar una decisión trascendental de la empresa, entonces tiene que haber una junta directiva, que aunque sea mi esposa, se lleva como cualquier junta directiva y es una negociación. Hemos tratado de que la mayor parte del personal que labora con nosotros identifiquen eso. ¿A quién me tengo que acudir cuando tengo que hacer esto? Claro. Y que no haya esa confusión. Y creo que está bien definido. Somos perfiles muy diferentes. Mi labor es más la cara de la empresa, más comercial, exactamente. De hecho, los puestos que tenemos asignados es la dirección operativa y la dirección administrativa. Okay. Hemos elaborado una serie de organigramas
que a veces están en ciertos cambios de acuerdo a las necesidades, pero hay ocasiones y al principio sí era de que, oye, no me diste mi lugar, oye, esto. Es al principio, por supuesto. Hoy te puedo decir que eso está solucionado, se ha ido esa evolución. No es fácil quitarte la camiseta de esposo y de esposa y decir, somos el igual de la empresa, pero compartimos desde el nombre de la empresa. Eso significa GAFA. GAFA es García y es Favela. Ah, ok, correcto. Son los apellidos de la familia como tal. Y entonces, así como compartimos el nombre de la empresa, pues compartimos las responsabilidades y también las obligaciones. Ok. Súper bien esa parte, porque a veces es bien difícil para las personas cuando conoces a alguien, a veces, y empiezas un negocio con esa persona, es complicado separar, es un arte. Es un arte. Llámese amigos, llámese familia, hermano, primos. Ahora, en una relación tan íntima como es una pareja, debe de ser muy complicado. Y qué padre que puedan delimitar eso y entender de, aquí no me meto, o sea, yo no soy el experto. Así aquí. Es, definitivamente. Y eso es parte de muchísimos éxitos. Fíjate que otra de las cosas que hacemos es, saliendo de la empresa, no hablamos temas de la empresa. Ok. ¿Sí? Tenemos que hablar de nuestro hijo, de pagar la luz, el agua, de las vacaciones, pero lo menos que podamos hablar de la empresa. Para eso tenemos un horario establecido para trabajar en eso. Si no lo logramos hacer en ese horario, pues lo hacemos al día siguiente, pero no llevarse trabajo a la casa. Y es también lo que yo predico con mis empleados, que no se lleven trabajo a sus casas. Oye, ¿y cómo logras eso? Porque fíjate que algo que me he dado cuenta con varios emprendedores con los que ya hemos trabajado y de mi parte también, hay veces en los que estás en tu casa y quisieras dejarlo todo, pero también es, ay, ya sé qué voy a hacer mañana. O se me acaba de ocurrir algo, ya les juro que hay veces que quiero pararme a las 2, 3 de la mañana a hacer un video porque se me acaba de ocurrir algo maravilloso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque creo que a veces ya como emprendedor se convierte en tu ADN, ¿no? Sí. Definitivamente es algo que no te vas a poder quitar. O sea, lo que te comento es no llevarnos trabajo, no quiere decir que tu mente no esté trabajando. Creo que esa es parte del ADN, como bien lo dices, del emprendedor. Si no, no estaríamos en este barco. Claro. Sin embargo, sí trato, porque en muchas ocasiones y al inicio hasta insomnio tenía por esa situación, ¿verdad? A ver, y si le hago, y si le muevo, y si voy acá, y esto. Pero entonces empiezas a ver que tienes una vida también, que tienes que disfrutar. No, y mencionaste la parte de libertad. Así es. Que cuando es uno de tus objetivos, pues es como que más claro el hecho de, lo estoy haciendo, pero para esto. Entonces, no puedo poner en riesgo mi vida, mi familia y todo, a lo mejor por una diferencia de trabajo, ¿no? Fíjate que he conocido a grandes empresarios que fueron algunos mis jefes, y alguno de ellos, no se me va a olvidar, me dijo que no había asistido a la fiesta de 15 años de su hija, que le pesaba mucho. Sí, manejaba una Audi, manejaba, o sea, empresas en varias partes de la República, y cada quien pone en una balanza lo que quiere y lo que le hace feliz. Claro. Tal vez para él eso era, para mí no. Para mí, la libertad de mi familia es mi prioridad. Entonces tengo que convertir que mi empresa me dé esa libertad. Claro. Y no llevar a la familia a la empresa. Entonces, sí es difícil al principio, por supuesto, y más cuando inicias, te conviertes en el 24/7 de tu empresa. Sí. Pero ese momento ideal, cuando tú empieces a tomar decisiones y lo que dijiste al principio, delegar. Creo que esa es la parte más difícil que le puede costar a un emprendedor. Amamos tanto ver crecer el negocio desde abajo que creemos que nadie más tiene la capacidad de hacerlo como yo lo hago. Así es. Sí. Si no nos quitamos ese chip, vamos a seguir siendo autoempleo toda nuestra vida. Así es. Tiene mucha razón, ¿no? Y además el hecho de entender, y vamos a sacarlo incluso del tema del emprendedor, ¿no? Saber que somos buenos para algo, pero no para todo. No para todo, exacto. No somos buenos para todo y a veces queremos hacerlo todo, ¿no? Y vemos casos de personas que en su afán a lo mejor de ayudarte te quieren ayudar en esto, y de las 5 cosas que te dieron, en una te fue muy bien, pero en las otras 4
te fue muy mal, ¿no? Tenemos que entender cuál es nuestro talento, realmente a qué le agrego valor y dejar a los expertos trabajar, y ese es un dolor mucho de los emprendedores, es muy cierto. La segunda pregunta que te quería hacer, porque también me ha pasado, es cuando yo hablaba con Ale Hernández, que ustedes la conocen, siempre me dice, y siempre me dice, y es como a veces le hago que se jale los pelos, pobrecita. ¿A quién le estás hablando? Le digo, Diana, es que Ale, si yo quiero ayudarle a una mamá a que se comunique mejor con su hijo, y a un recursos humanos para que se comunique con el supervisor, y puedo hacerlo, quiero hacer. No, es que háblale a uno. ¿Cómo hacemos una segmentación adecuada para abarcar todo lo que queremos abarcar? Yo creo que depende mucho de tu negocio, del giro y demás, ¿no? En el caso de nosotros, el tema es muy amplio porque es salud. Claro. Entonces, desde ahí podríamos hacernos la pregunta, ¿quién tiene derecho a la salud o quién quiere tener una buena salud? Claro. Y la respuesta va a ser muy ambigua. Pero después, entonces, ¿quién quiere salud visual? Entonces, a lo mejor ahí segmentamos un poquito más. La otra es, mi empresa, ¿para quién está capacitado a atender? Ok. ¿Sí? Esa perspectiva es muy buena. ¿Por qué? Porque podemos ir a ópticas a la que llevamos a un niño y desde ahí te van a decir, no atendemos a menores de 10 años. Ok. Eso nos ha costado también, pues, la parte de la capacitación continua, el seguir estudiando y preparándonos para ampliar nuestro mercado de atención. Hoy te puedo decir que en GAFA se atienden niños desde el tamizaje del primer mes de nacidos, su seguimiento, la experiencia de participar también en asociaciones civiles de discapacidad visual nos ha llevado también a atender pacientes que tienen una discapacidad motriz, intelectual, y que a lo mejor la gente, la mamá, el papá de ese niño o ese adulto, no sabe quién le puede revisar los ojos a ese niño que tiene una discapacidad intelectual. En GAFA se puede hacer. Okay. La parte también de la contactología, que es una parte muy importante de la optometría. La contactología no es que llegues a Soriana, perdón por la marca y demás, y compres unos lentes de contacto. Lleva un proceso clínico y nosotros así presentamos a GAFA, como una contactología clínica que te lleva desde la personalización de un lente de contacto, porque hay mucha gente que le tiene miedo al lente de contacto, por ejemplo. Okay. Y para nosotros es un gran mecanismo ofrecerlo, con los parámetros clínicos que se tiene que hacer. Entonces tenemos que dominar varias áreas clínicas para ampliar nuestro mercado. Si yo salí de la universidad, y ya lo hablamos como un tema únicamente de optometrista, ya no como emprendedor, sino como optometrista, salí de la universidad y jamás me volví a parar en un diplomado, maestría, taller, curso y demás, pues obviamente mi mercado va a ser menor, claro, de atención. Y entonces me voy a enfocar solamente a este mercado. Y la calidad del servicio. Por supuesto, porque al ser servicios de salud, es como la tecnología, el avance es constante. Claro. Entonces, es por eso que yo me peleaba con los coaches en el tema de la segmentación. O sea, sí estoy de acuerdo que debes de hacer una segmentación. Pero esto yo creo que en el caso de nosotros se lleva cuando defines un producto en específico, a lo mejor sí. Por ejemplo, ¿para quién es el lente de contacto? Únicamente, por ejemplo, podríamos decirlo, para quien tienen córneas irregulares. Entonces vamos, pero ¿cómo voy a llegar a esos pacientes? Pues abriendo la publicidad a todos. Okay. Y también otra cosa que hacemos es la relación con otras especialidades como la oftalmología. El oftalmólogo, que es un médico, no se especializa, por ejemplo, en ciertos tratamientos de rehabilitación, sino quirúrgicos. Pero entonces, si el oftalmólogo no sabe a quién referir, pues se va a quedar ahí el paciente. Pero si yo voy y me presento, doctor, mire, cuando usted, su paciente, tenga esto y esto, me lo puede mandar. Y empiezas a hacer una red que también va nutriendo. Y por supuesto, la publicidad en boca siempre es la mejor. Es la mejor. Es la mejor, totalmente. Entonces yo creo que en este tema, ¿a quién te vas a dirigir? Uno, pues tendríamos que escoger el producto como tal. En el tema de salud, sí es mucho más ambiguo, aunque hay productos de salud muy específicos, por ejemplo, la medicina estética, ¿verdad? Claro. Se van más a las mujeres, ¿sí? Aunque muchos hombres ya lo están haciendo. Sí, ya se está incluyendo. Ya se está incluyendo, pero su publicidad va enfocada a mujeres. Y entonces, la publicidad de GAFA se enfoca en una familia.
Claro. No en un niño, no en un adulto, sino ponemos siempre familias completas para que el paciente identifique que cualquier área puede ser atendida. Perfecto, Cristian. Oye, y esto que mencionas es bien importante en el sentido de, puedo ofrecerte más, pero ojo, estoy capacitado para hacerlo, ¿no? Porque también sucede mucho el hecho de, te digo que sí, y luego ahí vemos cómo le hacemos. Y sobre todo en el sector salud es bien complicado. Sí. Y en el mundo, lamentablemente, hay personas que por ganar algo terminan mintiéndote o haciéndote un mal servicio. En tu opinión, ¿y cómo has llevado el hecho? Porque las oportunidades se presentan y a lo mejor algunas veces pudieran ser hasta tentadoras, ¿no? Fíjate que hemos trabajado mucho también en un tema de informar. En el caso de la optometría y de la óptica en general, hay un hueco muy tremendo en la regulación sanitaria. Por eso hay ópticas de cadena de estas grandes que empiezan con D y terminan con Blin, ¿verdad? No voy a decir el nombre. O ópticas que están dentro de centros comerciales que venden ropa o venden comida. Y ahí está la óptica, en donde el personal que está ahí no tiene ninguna capacitación profesional. Claro. Es un buen vendedor, pero no tiene idea de lo que está haciendo. Desde ahí hemos trabajado primero informando a través de, no nada más de las redes sociales, en programas de televisión y demás, que el personal de optometría debe de estar titulado. Okay. Debe de expedirte una receta. Nosotros como optometristas, a diferencia de algunos lugares que te dicen el examen gratis por computadora, nosotros no damos un examen gratis. Okay. Porque damos un examen, una consulta profesional. Okay. Entonces, ¿qué pasa con esto? El paciente paga una consulta y él tiene derecho a un diagnóstico y una prescripción. Él sabe si quiere surtir esa prescripción aquí mismo o ir a otro lado. Chamba de mi equipo de ventas que se surta aquí. Y también del equipo clínico, convencerlo, porque el convencimiento se va desde el 90%. Y si ese paciente confía en el especialista, no va a poner en duda en surtir su receta en la misma clínica. Okay. Entonces, esa parte de la información, saber que no, porque la competencia desleal está muy fuerte. A la vuelta de la esquina está el que te vende lentes en 200 pesos, pero cuando llegas a su óptica te dice, pero le agregué esto y le agregué esto, y tú ibas por el lente de 200 pesos y terminas pagando 3,000. Sí. Eso es engañoso. En GAFA no es así. En GAFA lo que se te dice, así se termina. ¿De acuerdo? Y eso nos ha generado tener pacientes que nos siguen buscando después de 11 años. Debe de ser, ¿no? Entonces, esa es la lealtad y la verdad, es lo que más habla de ti como persona, y si tú lo practicas en tu persona, por supuesto lo tienes que llevar a tu empresa. Claro, y digo, y lo notan cuando una organización trabaja y cuando una empresa trabaja con esos mismos valores, o sea, tienes la capacidad de bajar todos esos valores desde la persona que te recibe, de la persona que te hace el examen, desde la persona que te está ofreciendo un producto y dices, ¿sabes qué? Este es el costo real, no te va a vender un plástico y ya después personas que si quieres comodidad, entonces también le tienes que añadir así esto, es. ¿no? Eso es importante cuando juegan y es bien padre porque a final de cuentas aquí ya va más allá de te estoy vendiendo un lente, te estoy vendiendo salud. Y entonces el costo es irrelevante. Es irrelevante, totalmente, ¿sí? Totalmente. Cuando yo terminé de estudiar, me daba miedo cobrar una consulta. Porque decía, ¿cómo voy a competir con todos los que publicitan? Pero cuando los pacientes me empezaron a decir, ¿cuánto le debo de la consulta? Dije, algo estoy haciendo bien. Claro. Y entonces de empezar con 50 pesos, 200 pesos, 300 pesos, a llegar ahorita a una consulta completa, pediátrica, donde nos aventamos casi una hora atendiendo a ese niño, 500 pesos. Y el paciente lo agradece. Claro. Lo agradece y más, entre más especializado estés, pues tienes más posibilidades de que menos competencia desleal entre a ese giro. Y yo creo que también aquí la ética de decir, usted no necesita lentes. Claro, sí, importante. Usted no necesita lentes. Mi equipo de ventas siempre se enoja conmigo por eso.
Obviamente ellos son vendedores, Claro. pero aquí nadie pasa a un proceso de venta si no pasa la consulta. Ok. Entonces cuando el paciente sale, me dijo el licenciado que todo estaba bien. Y entra el vendedor y me dice, no, hay que decir la verdad, mira, él te va a traer otros 3. Claro, o a lo mejor, híjole, puedes, con esa confianza, nada, yo creo que nada genera más confianza el de, no necesitas lo que vendo. Así es. Con esa confianza a lo mejor tienes, vamos a ponerlo, vendes una chamarra, te la va a comprar a ti. Claro. ¿Por qué? Porque confía en ti, porque le estás dando la verdad, que es lo que muchos de nosotros como consumidores buscamos. Odia la gente, y digo, lo sabemos, odiamos que nos vendan. Así es. O sea, nadie vas aquí a la feria y nada más ando viendo, Sí. ¿no? Porque, sí, claro. ¿Cómo romper esto? No, le estoy viendo nada más. Claro, en cambio que alguien llegue y te diga, es que lo que yo vendo no lo necesitas, no pasa nada. Y muchos de ellos, cuando salen de aquí, te dicen, bueno, pues me llevo unos de Sol. Exacto. Perfecto, porque hay confianza. Hay confianza. Porque sabes que sé que esta persona me está hablando con la verdad y que no me está timando. Así no es. hay desconfianza. Así Y eso es maravilloso. Yo creo que esa es una parte importantísima en cualquiera de las personas que nos vean y que quieran ser emprendedores, es confianza. Antes de vender, realmente conviértete en un proveedor o un amigo de confianza, porque eso es lo que permite que la gente siga contigo y que además como seres humanos buscamos trascender, y trascendemos cuando damos. Así es, Podemos dar valor. definitivamente. Otra de las cosas que nos hemos topado es de mucha gente que llega con nosotros porque le vendieron un lente de 3,000, 4,000 pesos, no ve, somos otra opción para ellos. Llegan y le decimos, señor, usted tiene cataratas, usted necesita una cirugía, no necesita unos lentes. Sí. ¿Sabes cómo se queda ese paciente de que lo hayan timado Claro. en otro lugar? Ese paciente se queda el resto de tu vida contigo. Claro, y aparte imagínate, digo, qué triste que hay empresas y que hay personas que jueguen con eso, porque cuánto tiempo estuvo la persona con el problema y a lo mejor hasta el lente lo agravó, digo, ahí sí no sé, no sabría decirte, pero pudiera ser, ¿no? Pero en lugar de, oiga señor, busque ayuda porque yo no le puedo dar esa ayuda. Ahora, otra cosa que tenemos nosotros es, ¿usted tiene algún médico, oftalmólogo para esa cirugía? Pues no. Bueno, nosotros le podemos dar la canalización con las personas de confianza. Entonces los ayudamos a llevar su proceso, aunque ya no nos toque la parte económica a nosotros, pero que ese paciente termine su proceso. Porque si vino aquí con nosotros es porque él tenía una necesidad. Claro, totalmente. Y a lo mejor yo no se la voy a cumplir, pero puedo ayudarle a que alguien más lo cumpla. Y eso que genera que a lo mejor este señor, el día que su hija necesite lentes, viene con nosotros, Viene definitivamente. contigo. Eso es una cadena de valor. Y Cadena de valor. Padrísimo, ¿no? Y creo que es lo que el mundo hoy necesita en temas de emprendedores y en temas de organizaciones, porque ya brincamos esa etapa de la mercadotecnia y las ventas salvajes, ¿no? De los 80s y esto del lobo de Wall Street y todo. Sí, eso. no. Hoy se trata de realmente qué hacemos para mejorar el mundo, porque lo necesitamos, el mundo necesita. De hecho, buenos fíjate servicios. que nosotros aquí le hemos quitado el nombre al puesto como vendedor. Son asesores visuales. Ok, excelente. Desde ahí que llegues y te presentes y la tarjeta dice ventas, ya, o sea. ¿Qué me Sí, inspira? exactamente. ¿O qué me vas a vender? A ver. Claro. Y asesor visual. Pues es algo, a ver, ¿qué me vas a instruir? Cambias la personalidad, rompes el hielo un poco en esa parte de al menos que te escuchen. Ok. Perfecto, Cristian. Bueno, tengo unas preguntas para ti. La primera es, dime 3 cosas que alguien que quiere emprender debe aprender antes de hacerlo. Toma un curso de administración. Ok. Aprende finanzas, todo lo que puedas. Toma un curso de oratoria. Debes de aprender a hablar. Si no sabes hablar, sí se pueden dar las cosas, pero más lentas, para que aprendas a comunicar. Y la tercera es, toma un curso de ventas. Creo que son las 3 cosas: financieras, hablar y vender. Obviamente con las técnicas actuales desde el neuromarketing hasta las redes sociales y demás. Buenazo, o sea, las redes sociales son Lo de hoy. Son lo de hoy y para allá está moviendo el mundo, ¿no? ¿Algún libro que le quieras recomendar a alguien que haya marcado tu vida? Mira,
Yo de libros soy más del tema filosófico por obvias razones. Mi parte docente domina en el tema de la lectura. Entonces, siempre uno de los libros que a mí más me han gustado es El mundo de Sofía, que si bien es cierto, es un tema de historia de la filosofía, es un tema de vida, de acuerdo a yo personalmente en la parte como emprendedor, he tomado de la filosofía antigua cosas que hoy me han servido. Por ejemplo, la corriente del eclecticismo. ¿Qué demonios es eso? Bueno, es tomar lo más importante de cada cultura o de cada giro. En este caso, lo mejor de cada empresa. Lo que yo hice en mi formación como empleado, es decir, ¿qué están haciendo bien esta empresa que puede mejorar a mí? ¿Qué puede hacer esto que me puede mejorar? Y entonces de las diferentes empresas en las que yo trabajé, me traje lo mejor para poder implementarlo en mi empresa. Entonces, ¿tiene que ver eso con el mundo de la filosofía? Sí, porque eso es el eclecticismo. Y finalmente, como yo se los decía siempre a mis alumnos, la filosofía es la madre de todas las materias. Y de la vida, porque justo ese libro, ya lo había leído hace muchos años, lo empecé a leer y lo publiqué hace poco, porque me gusta mucho. Es no nada más conocer la historia, es realmente echar a correr el hámster de vamos a pensar por qué pasan las cosas. Exacto. ¿Por qué son las cosas? Y entender la vida, el mundo, el ser humano, es maravilloso. De verdad, sí, leanlo, el mundo de Sofía, muy bueno. Y aunque existen libros buenos de emprendurismo y demás, por ejemplo, libros básicos como Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, a veces uno cree que esos libros son recetas, pero no son recetas, o sea, son análisis y hay que tomarlo mejor. Pero sí, si empezamos con esta parte de realmente de no ver como una receta, sino como un análisis y echar a andar la ardilla, el hámster, definitivamente eso puede transformar nuestras decisiones. Totalmente. Tiene que, yo lo pondría como la lectura, porque es cierto lo que dices. Ya leí este libro, ya tengo que saber cómo hacer las cosas y me equivoco. No. Ah, caray. A lo mejor vamos a ponerlo así, un mecánico, y el libro es un desarmador, ¿no? Es una buena herramienta, pero que tengo que saber usarla, y que tengo que saber en qué momento usarla, y cuando ya necesito otro desarmador, porque ya no es lo que necesito, ¿no? Entonces, buenazo. Y por último, ¿qué frase, o alguna película, alguna frase, obra, no sé, que te haya marcado de por vida? Mira, hay una frase que siempre les digo a todos mis empleados. Espero que hayas estudiado tus etimologías grecolatinas. Verba manen scripta, verba volant scripta manen. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito permanece. Anoten todo. Nuestra mente, por más desarrollada que esté, nos puede traicionar en cualquier momento. La parte de escrito, llevar una agenda, anotar todos los pendientes y demás, tal vez no va a ser que seas el más ordenado del mundo, porque yo no lo soy, pero al menos sabes qué son los procesos que siguen, qué va más allá. Cuando tú le das una indicación a un colaborador, voy a decirlo así, orden dada y no supervisada, vale pura fregada, por no decir una grosería. Pero entonces cuando tú das esa parte por escrito, así lo quiero, así se va a hacer, la comunicación es mejor. Entonces, esa frase siempre les he dicho aquí, que el día que me muera quiero que la escriban ahí, o sea, que no se les olvide, que las palabras se las lleve el viento. Hoy puedo decir una cosa, mañana otra, pero si tú estás ahí, es como un libro, o sea, vas anotando y queda permanentemente lo que tú quieres. Sí, películas hay muchas y demás, pero esta frase desde que estudié latín, creo que me ha marcado mi vida por siempre. Padrísimo, padrísimo. Y cierto, de hecho, algo para complementar esto de lo escrito, genera creatividad. Y esto se lo aprendí a un consultor, un abrazo, Ulises Zamarrón, ahí, gran inspiración también para mí. Siempre que iba conmigo a la empresa por algún taller o algo, me decía, a ver, vamos, ¿qué necesitas? Pero sacaba, y me llamaba siempre mucho la atención que sacaba una hoja en blanco, blanca, completa, sin líneas ni cuadros. Y en algún momento me dice, es que los cuadros y las líneas delimitan. Y ahora que yo lo pongo en práctica, es cierto, o sea, a lo mejor, ahora ¿cómo empiezo esta plática?
empiezo a escribir, y ya empiezo con las líneas, empiezo a hacer el proceso y genera la creatividad del escribir. No es que sea desordenado, como dice Cristian, es despierta tu creatividad, entonces es muy bueno. Te agradezco muchísimo, Cristian. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encuentran las ópticas? ¿A dónde pueden acudir contigo? Mira, tenemos un WhatsApp de atención directa, es el 87 13 15 55 39. Aquí el call center para citas para cualquier sucursal es un solo teléfono, 713-3465. Y tenemos Intermol Laguna. Estamos también por ahí en Gómez Palacio, a una cuadra del Parque Morelos. La clínica principal estamos aquí en las Zacatecas entre 19 y 20. Pueden consultarnos también a través del DIF municipal en San Pedro, Coahuila. Y no importa que no puedan acudir a cualquiera de las sucursales, agenden su cita y nosotros vamos hasta su casa, trabajo, empresa. Sobre todo invítenos a sus empresas. Muy bien, pues una opción muy buena también. Algo que Cristian hace mucho es va con las empresas, como lo hablamos, y ofrece todo un paquete. Entonces, dentro de este valor que hoy buscamos como recursos humanos ofrecer, es algo muy bueno, ya dependiendo obviamente de la negociación que pudieran tener con él, pero incluso beneficios, y he oído de empresas que hasta dentro de las familias de los sí, por supuesto, se extiende a ellos y al fin de cuentas el que queda muy bien parado es el de recursos o la empresa como este valor agregado. Y muchas veces los costos están muy por debajo de lo que te costaría que un empleado se incapacite o tenga un accidente por no ver bien, por ejemplo. Así es. Pues te agradezco muchísimo, Cristian, el tiempo, lo que nos has compartido. Te deseo mucho éxito, sé que lo vas a tener. Nos conocemos, fue mi maestro. A lo mejor es este irreverente, no. A veces soy yo. Pero la verdad es que mucho que aprenderle y pues bueno, se puede, y en un mercado tan competido, y como ya lo escucharon, donde a veces la competencia es tan desleal que terminan regalando cualquier cosa que no se debería de hacer por ética, aún así se puede tener éxito cuando se hacen las cosas bien. Entonces me parece que el día de hoy escuchamos muchísimo valor de mucha importancia. Te agradezco mucho y muchísimo éxito. Igualmente para ti. Nos vemos a todos los que estuvieron, ya ni me dio tiempo de verlos. Ahorita alcanzo a ver a Johnny Monsiváis, a Carla Ruiz, estuvo ahí en el Boston, un saludo, acá se ven los demás, Alfonso García, Pepe Muñoz, Tomás Galván, Gustavo Vega, Sergio Muñoz, ya lo había dicho, por ahí alcancé a ver a Patrick, de los de ley de toda la vida también, un abrazo a todos los que han estado, a Luis Reed, pues ahí a las personas que estuvieron conectados y que ahorita siguen. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Recuerden, tenemos talleres todavía, pocos lugares para supervisión efectiva en Fiesta In, 29 y 30 de octubre, todavía tenemos pocos lugares, pueden apartarlo, ahí en el WhatsApp que está en la página, también lo pueden buscar. Y en Canacintra Gómez Palacio tenemos formadores de alto impacto para que tú puedas capacitar a la gente con las mejores tendencias en el mercado. Te agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana.